Muy buenas chicos, bienvenidos a Garaje 21. Para el vídeo de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el tema de las llantas. Si has cambiado de llantas o si lo piensas hacer, todo lo que vamos a contar hoy te interesa. ¡Arrancamos! La elección de la llanta es un tema muy delicado y muy importante porque va a definir el carácter del coche. Puede ser una llanta que le dé un carácter más deportivo o racing o por lo contrario mucho más conservador. Pero no solo está el aspecto estético, sino también el prestacional y aquí es un tema muy importante y delicado, ¿verdad? Sí, hay que tener, a la hora de elegir llantas, hay que tener en cuenta muchos aspectos como son por ejemplo el tamaño, la anchura, el diseño, el peso, son cosas que hay que tener muy en cuenta porque pueden cambiar nuestro vehículo, nuestro coche, muy mucho. Pero sobre todo si cambiamos de diámetro de la llanta, de tamaño, tenemos que cambiar de neumático también. Efectivamente, el tema del neumático siempre va relacionado con la llanta. Así que vamos a ver unos aspectos interesantes e importantes sobre los neumáticos. Bueno, pues vamos a explicar la nomenclatura que encontraremos en un neumático. Aquí tenemos en primer lugar el número 205, esto sería la anchura del neumático en milímetros, es decir, serían 205 milímetros, nuestro neumático tendría una anchura de 20 centímetros y medio. El siguiente número que vemos es el 45, este de aquí. Esto es el perfil del neumático, pero aquí en este caso no son milímetros. Esto se calcula, es un porcentaje entre la altura del flanco del neumático con la anchura del neumático, se hace un porcentaje. A continuación tenemos esta numeración de aquí, que esto significa, la R significa que el neumático es radial y el 17 significa el diámetro de la llanta. En este caso estamos hablando en pulgadas, tendríamos una llanta de 17 pulgadas. Vale, estupendo. Yo creo que esto queda bastante claro, ahora veremos dónde se encuentra en el neumático, para que todo el mundo pueda identificarlo. ¿Pasamos al siguiente? Sí, aquí tenemos el 88, es un código numérico que te indica el peso máximo que aguantaría el neumático. Cada neumático, ¿verdad? Sí, cada neumático. Vale, y luego tenemos una letra. Y por último tenemos una letra, que en este caso es la Y. Esto es el código de velocidad máxima que aguanta el neumático, es decir, este neumático aguantaría una velocidad máxima de 300 km por hora. A partir de 300 para adelante se desintegra, ¿no? Ya no sabemos lo que pasa. Bueno, y tenemos un último número. Sí, esto de aquí abajo es muy importante y mucha gente no sabe lo que significa. Esto es la fecha de fabricación del neumático. Un dato que creo que es muy importante, como dices, ¿verdad? Sí, se encuentra tal cual, así con un óvalo en el neumático. Y el primer número 49 significa la semana de fabricación. Y el segundo número, el 14, el año de fabricación. Estaremos hablando que tenemos un neumático de la semana 49 de 2014. Y siempre va a ir así, ¿verdad? Sí. En parejas. Sí, Los siempre dos primeros números va a ser la semana. Siempre lo encontraremos en el mismo formato. Primero semana y después año. Muy bien, pues vamos a ver todo esto que acabamos de hablar aquí en pizarra, vamos a verlo en el neumático. Venga, pues ya estamos aquí. En el neumático aquí se puede observar claramente 205/4517. El código de carga, el índice de carga. El índice de carga y el código de velocidad. Y el código de velocidad, efectivamente. Y luego por aquí, si buscamos un poquito más, ¿dónde está? Aquí. Aquí está. Esta es la fecha de fabricación del neumático. Semana 49, año 14. En el caso que acabamos de ver era el neumático de mi coche. Yo pasé de llanta 15 pulgadas a 17. La consecuencia fue que modifiqué el desarrollo de la misma, de la rueda. Sí, para que nos hagamos una idea, es como si fuéramos siempre en una marcha más larga. En vez de ir en segunda, fuéramos en tercera, o en vez de ir en tercera, fuéramos en cuarta. Notaremos el coche un poco más perezoso, como que le cuesta un poco más. Claro, el desarrollo vendría a ser un giro de la llanta, ¿no? El recorrido entero, completo de la llanta.
Por lo tanto, a mayor diámetro tarda un poquito más en girar. Quizá es algo muy ligero que no podemos notarlo nosotros mismos, pero bueno, en el fondo sí hay una leve diferencia. Sí. Y un tema muy importante, cuando cambies de diámetro de llanta, en consecuencia vas a cambiar de neumático. Ahí es cuando tienes que intentar conservar la equivalencia del neumático, que son los números que hemos visto. Yo tengo neumático equivalente al de 15 pulgadas de diámetro de llanta, entonces en la ITV no he tenido ningún problema. Si queremos poner unas llantas con neumáticos que no son equivalentes, tendremos que buscar un ingeniero que nos vea si se puede hacer un proyecto para intentar homologarlo. Sí, mediante proyecto y un poquito de papeleo, luego vas a la ITV, te lo miran y se supone que ya en tu ficha técnica, si no hay problemas, tendrías las nuevas dimensiones de llanta y neumático. Correcto. Otro aspecto importante que no quiero que se me olvide, al aumentar el diámetro de la llanta, el perfil disminuirá también, por lo tanto notaremos más las imperfecciones de la carretera, los badenes y perderemos un poquito de confort respecto a la rueda de serie. Sí, también lógicamente si aumentamos el tamaño de la llanta y aumentamos la anchura del neumático, el coche va a consumir un poquito más. Un poquito más sí se va a notar. Y recordad que si queréis ver todo lo que estamos explicando, tenéis un artículo en garaje21.com donde está todo perfectamente explicado. Vamos a pasar a analizar un aspecto muy importante que uno sufre cuando cambia de llanta, y es el peso. ¿Realmente se nota? Pues la respuesta es sí, el peso se nota y el peso importa bastante. Vamos a verlo. Como podéis ver, aquí tenemos dos ejemplos de llantas que son totalmente diferentes. En este caso, las que lleva el Seat Ibiza son unas llantas más racing, deportivas, que buscan las prestaciones, como hemos hablado antes. Y en el caso de este Fiat Grande Punto tenemos unas llantas que buscan más la estética antes que las prestaciones. Vamos a empezar por aquí, vamos a analizar un poquito en qué afecta. Sí, bueno, en este caso tenemos una llanta OZ Racing en 16 pulgadas. Como veis tiene un diseño multirradio. Casi todas las llantas pensadas en obtener prestaciones tienen un diseño así multirradio, y es porque el peso está más repartido por todo el diámetro de la llanta. El peso en una llanta es muy importante porque se trata de masa no suspendida, porque va directamente conectada con el eje de transmisión del coche. Sin embargo, por ejemplo, los ocupantes, nosotros mismos que vamos sentados en el asiento, seríamos masa suspendida. Entonces, Isra, por lo tanto, si tenemos este tipo de llanta multirradio y ligera, el coche se vuelve más dinámico, más ágil, ¿verdad? Correcto, unas llantas de este estilo que tengan poco peso, el coche se vuelve más ágil, más dinámico y notaremos también quizá el consumo, ¿verdad? Algo le tiene que... Sí, bueno, cuanto menos peso la llanta, normalmente menos consumo, está claro. Pues aquí tenemos la llanta de mi coche. Es una llanta que, como veis, me decanté más por el diseño. Por aquel entonces no tenía tan en cuenta las prestaciones y no sabía que podía influir tanto. Pero evidentemente el propio diseño ya influye. El que el peso vaya aquí arriba, a la parte exterior de la llanta, influye en el movimiento de masas, por lo que al coche le va a costar más iniciar la marcha, las recuperaciones, y en el fondo le va a lastrar. Sí, este tipo de llantas más estéticas, más visuales, de mayor tamaño, es evidente que al ser menos radio, el peso se concentra aquí en los anchos del radio. Digamos que son llantas más pesadas. Pasamos a otro aspecto fundamental a la hora de elegir llanta, y es el offset o ET. El offset o ET es el desplazamiento que hay, la distancia que tenemos entre el buje, o sea, donde tenemos los tornillos para sujetar la llanta, y el aro exterior de la llanta, es decir, entre el buje y el exterior de la llanta. ¿Que no os ha quedado claro? Lo vamos a ver en nuestra pizarra bien dibujado. Pues aquí tenemos una llanta, en este caso sería con ET positivo. Este sería el centro de la llanta, y aquí tenemos el buje donde va anclada, y vemos cómo se queda más metida hacia adentro, hacia el interior de la carrocería. En este caso este sería el espacio desplazado hacia el interior. Vale, por lo tanto esta quedaría metida hacia adentro con un ET positivo
quedaría hacia adentro. Sí. El siguiente ejemplo, vemos que el centro está alineado Sí, en con esta el buje. llanta tenemos ET0, es decir, este es el centro de la llanta y aquí tenemos el buje prácticamente en el centro de la llanta. Quiere decirse que ET0. Tal cual, no habría ningún desplazamiento. Correcto. Y pasamos al caso opuesto, que tendríamos un ET negativo. Este es el centro de la llanta y aquí tenemos el buje que se queda a la parte interior de la llanta. Va hacia el interior, Correcto. números negativos desde el 0, por lo tanto, si ancla más atrás, la llanta sobresale de la carrocería. Sí, aquí tendríamos la superficie desplazada. Eso suele pasar también, ¿verdad?, con llantas que tienen garganta. Sí, las típicas llantas con mucha garganta tendrían un ET muy negativo. Me vengo a mi coche para que veáis lo que me ocurrió. En mi caso, cuando cambié de llanta, tenía un ET negativo respecto a la de serie. Por lo tanto, la llanta sobresalía más hacia afuera. Me pasó que sobresalía de la aleta delantera. Con la trasera no tuve problema. Y entonces veis que está bombada aquí. Tuve que abrir un poquito la aleta para no tener problemas luego en la ITV. Como veis, queda metida dentro de la chapa de la carrocería y ya pues no tengo ningún problema, ya queda dentro. Eso sí, todo mediante reforma, proyecto, como hemos hablado antes. No queríamos despedirnos sin antes hablar de otro tema muy importante, y es el tema de que, como en todo, hay copias, y en las llantas también hay copias. Existen las réplicas que seguramente os van a salir mucho más baratas que las originales, y eso está muy bien si buscáis simplemente estética, pero a la hora de buscar prestaciones, para nada vais a conseguir ni en materiales ni en especificaciones, en el caso de la Soceta que tú tienes. Sí, una llanta réplica nunca va a ser igual que una original, ni en materiales, ni en prestaciones, ni nada por el estilo. Suelen ser de materiales más blandos, son llantas más frágiles, con un golpe pueden partir. Una llanta original o Z, por ejemplo, tiene unas prestaciones muy buenas, unos materiales muy resistentes y al mismo tiempo muy poco peso. Y como dice la frase, lo barato termina saliendo siempre muy caro. Así que en llantas no escatiméis y buscad siempre marcas originales, que la calidad está asegurada. Sí, con una llanta original no falláis, tanto si buscáis estética como si buscáis prestaciones. Siempre llantas originales. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho sobre el tema de las llantas y el neumático, que también estaba relacionado. Y si os ha gustado, deja tu like, suscríbete, comenta cualquier duda que tengas y recuerda que tienes toda esta explicación, tienes un artículo en el blog, en garaje21.com, tema llantas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!